En este video vamos a estudiar las conjunciones. Tanto las conjunciones como los conectores sirven para unir o enlazar dos partes de un texto. La diferencia entre conjunciones y conectores es que las conjunciones sirven para enlazar palabras, sintagmas u oraciones. Por ejemplo, para unir las palabras té y café, podemos usar la conjunción y decir té y café, o la conjunción o y decir té o café. Lo mismo ocurre con los sintagmas. Para unir mi perro y mi gato, puedo decir mi perro o mi gato, o mi perro y mi gato. También se pueden usar las conjunciones para unir dos oraciones, como por ejemplo las oraciones te llamé y no estabas. Así, puedo decir te llamé pero no estabas, te llamé sin embargo no estabas, o te llamé mas no estabas. También puedo unir las oraciones me fui temprano y no te vi, y puedo decir me fui temprano por lo tanto no te vi, o me fui temprano por ende no te vi, o me fui temprano así que no te vi. Los conectores, por otro lado, sirven para enlazar partes de un texto, por ejemplo, oraciones completas o párrafos. Veamos un ejemplo de un texto argumentativo en el que se utilizan los conectores para ordenar las ideas. Varias son las razones que me han llevado a tomar la decisión de abandonar la ciudad e irme al campo. En primer lugar, estaba harto de respirar ese aire contaminado de Barcelona. Aquí, en la sierra madrileña, siento el placer de hinchar mis pulmones de aire fresco. Además, desde que vivo en Cercedilla me he aficionado al senderismo y he mejorado mi forma física. En segundo lugar, ya no soportaba las prisas de la ciudad. En mi anterior trabajo iba corriendo a todas partes y sin embargo nunca llegaba a tiempo. A causa del estrés, tenía la tensión alta y solía dormir mal por las noches. Finalmente, aquí tengo una gran sensación de libertad. Como trabajo a distancia y mis jefes nunca me ven, me pongo a trabajar cuando quiero y a veces lo hago en pijama. No obstante, no suelo hacer el vago. Ahora soy mucho más productivo y eficiente, y gasto menos, así que ahora gano más dinero. En conclusión, me alegro mucho de haber abandonado Barcelona. A primera vista podemos ver que el texto da una serie de argumentos por los que el autor decidió irse de la ciudad. Para introducir los argumentos en orden de importancia, utiliza los conectores de orden en primer lugar, en segundo lugar y finalmente. Cada uno introduce un argumento distinto. Otro conector utilizado es además, que funciona como conector de adición, o sea, sirve para tomar una idea y sumar o agregar otra. En este caso, el autor dijo que ahora puede respirar aire puro, y usó el conector además para agregar la idea de que además de respirar aire puro, también se hizo aficionado al senderismo. Los conectores, sin embargo y no obstante, son conectores de oposición, o sea, sirven para oponer o enfrentar dos ideas que son opuestas o que se contradicen. Por ejemplo, el autor dice que iba corriendo a todas partes y que nunca llegaba a tiempo a ningún lado. Esas ideas se contradicen entre sí, porque lo esperable es que si alguien corre a todos lados, siempre va a llegar a tiempo. Para estos casos, en que dos ideas se contradicen, se utilizan conectores de oposición. Los conectores a causa de, como y así que son conectores de causa. Sirven para señalar causas y consecuencias dentro del texto. En este texto, el autor dice que la causa es el estrés y que la consecuencia del estrés es tener la presión alta. También dice que gasta menos y que la consecuencia de eso es que tiene más dinero. Finalmente, el conector en conclusión es un conector de resumen. Estos conectores sirven para introducir un resumen de todo lo que se ha dicho anteriormente. En este texto, el autor dio varios argumentos para haber dejado la ciudad y lo termina resumiendo que se alegra mucho de haberla abandonado, utilizando este conector de resumen.
Como vemos, un texto es una serie de ideas relacionadas entre sí de manera lógica. Este texto se trata de abandonar la ciudad y de los argumentos para hacerlo. A esta relación lógica entre las partes del texto se la llama coherencia. Además, el texto tiene una serie de herramientas para unir todas las ideas entre sí para que tengan sentido y sean más fáciles de comprender. Esto se llama cohesión textual, y uno de los recursos más importantes de la cohesión son los conectores.